Buenas tardes. Les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. En la cita de hoy, les traigo la segunda parte de Asesinos menores de edad. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá, con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Amarjit Sada, de 8 años, Mary Bell, de 11 años, Robert Thompson y John Venables, de 10 años, y Jesse Pomeroy, de 12 años. Bienvenidos al Rincón de las Historias, Audiomisterios. Por desgracia, no solo los mayores son protagonistas de los crímenes más brutales, como ya vimos en el capítulo anterior. Los más jóvenes también han contribuido en este tipo de violencia, y en muchas ocasiones los padres han sido los principales causantes de su comportamiento, quizás por sus abusos hacia ellos, ocasionando daños de grandes proporciones, puesto que todo acaba reflejándose en su futuro. Amarjit Sada era un niño de la India de 8 años, que fue el asesino serial más joven del mundo. Nació en Begusarai en 1998, una localidad pequeña del estado de Bihar. Con 7 años, en el 2006, cometió 3 homicidios a bebés menores de 1 año. Su primera víctima fue una bebé de 6 meses, su prima Pririt Sada, la hija de su tío. Su tía la dejó en casa de Amarjit para que su madre la cuidara, y después la dejaron a su cuidado, ya que su madre se fue a hacer unas compras. Él empezó a pellizcar a la niña, y al verla llorar, como disfrutaba, acabó ahorcándola. La enterró, y cuando llegó su madre, le contó todo lo que había hecho. Le azotaron, pero cuando llegó la madre se inventaron una historia, y no le dijeron nada a la policía. Después, al poco tiempo, también acabó con la vida de Mónica Sada, de 8 meses, su otra prima. Y poco después, ejecutó a un vecino, un niño de 8 meses, Ranjit Kumar. Lo detuvieron en el año 2007 al encontrar los cuerpos en un cementerio cercano a su casa. Algunos de sus asesinatos no se han desvelado por ser tan joven. Sus padres ocultaron la verdad y lo protegieron para que nadie se enterara de sus crueles crímenes. Cuando fue confiado a la policía, contaba sus asesinatos gustosamente y para sentirse más cómodo incluso pidió un dulce. Por lo que la policía estaba desconcertada, escuchando cómo contaba sin problema los asesinatos de los 3 bebés. No lo pudieron tratar como adulto al ser menor, por lo que se le dictaminaron solo 3 años en un hogar de niños. Los médicos achacaron sus crímenes a que sentía un gusto emocional por ver a otra persona sufrir, y no sabía diferenciar el bien del mal. En la actualidad tiene 25 años, aunque no se sabe dónde vive. Se comenta que vive en otro país con distinta identidad. Mary Bell, una niña inglesa de 11 años, de Newcastle upon Tyne, nacida el 26 de mayo de 1957, dio varias muestras de violencia con otros niños pequeños, junto con su amiga Norma Bell, de 13 años, que a pesar de apellidarse igual no eran familiares. En una ocasión en el colegio, Mary intentó estrangular a una niña que estaba jugando con sus 2 amigas. Pero poco después dio un paso más y el 25 de mayo de 1968 estranguló a Martin Brown, un niño de 11 años, en una casa abandonada. Más tarde se fue con su amiga Norma a una guardería de Scottswood, la destrozaron y dejó una nota donde decía ser la asesina del niño. Yo asesiné, así que tal vez vuelva. Aunque la policía hizo caso omiso al pensar que se trataba de una broma muy pesada. La tía de Martin explicó después que las niñas fueron a ver a la madre. Llamaron y pidieron ver al pequeño. La mujer les dijo que no podían porque estaba muerto. Y Mary le contestó: «Ya sé que está muerto,
lo quería ver en el ataúd. La niña era conocida por su carácter perturbado, por lo que no le tomaban muy en serio sus bromas tétricas. 2 meses después, volvió a estrangular a otro niño de 3 años, Brian Howe, el 30 de julio de 1968, al que encontraron en un descampado cerca de su casa. Y según los informes policiales, Mary volvió más tarde con una navaja y escribió sus iniciales en el abdomen del pequeño, MB, y con unas tijeras le cortó mechones del pelo al niño y lo mutiló parcialmente. Hasta su amiga le pidió que parara, pero al no hacerle caso, Norma se fue corriendo, aunque nunca dijo nada. Pero sí anotó en su diario: Brian no tiene madre, así que nadie lo extrañará, para excusarse de alguna manera del crimen. Aunque al principio el fallecimiento del primer niño pareció un accidente, más tarde este lo conectaron y lo relacionaron a la muerte de Martin Brown, su primer asesinato. Los familiares de Brian avisaron a la policía que las niñas habían estado molestando al pequeño días antes de que falleciera, y que una vez apareció, Mary no dejó de preguntar a la familia si lo echaban de menos. De hecho, en su momento, incluso aconsejó a un familiar que podría buscarlo cerca de los desechos. Además, el detective que llevaba el caso, Dawson, vio cómo la niña se frotaba las manos y se reía cuando sacaron el ataúd. Por lo que los investigadores interrogaron a las niñas, y mientras Norma dio respuestas simples e incluso cambiaba la versión, Mary fue fría y huidiza, y además dijo haber visto al niño jugar con unas tijeras, dato que nadie sabía y una clave importante del asesinato. Por lo que la policía las empezó a presionar y ellas acabaron acusándose mutuamente. Y fueron procesadas por cargos de asesinato en segundo grado. Las encerraron en la comisaría Newcastle West End, donde ellas se insultaron a gritos a través de las puertas. Mary reconoció haber estrangulado a los niños sin arrepentimiento alguno, únicamente por el placer y la emoción de matar. El 17 de diciembre de 1968, Mary fue exculpada del asesinato, pero la condenaron por asesinato en segundo grado debido a su falta de responsabilidad, ya que los informes psiquiátricos declaraban que tenía claros síntomas de psicopatía. Y fue condenada a una sentencia de prisión indefinida, y aunque fue absuelta, la internaron en un psiquiátrico. Y a su amiga la absolvieron por considerar que Mary era la personalidad dominante, a pesar de ser menor que ella. La niña llegó a decir en el juicio que le gustaba herir a los seres vivos, animales y personas que eran mucho más débiles que ella y que no se podían defender. El juez dijo de ella que era un peligro para la sociedad y un riesgo muy grave para otros niños si no se la vigilaba de cerca. Su madre Betty empezó a vender historias diciendo que eran de ella y otorgó muchas entrevistas. Ella era prostituta, alcohólica y drogadicta, que pasaba mucho tiempo fuera de casa e incluso viajando por su tipo de trabajo. Su hija Mary nació cuando ella tenía 15 años. Aunque no se sabía a ciencia cierta quién era el padre, la niña creía que era Billy Bell, que se casó con su madre poco después de nacer ella, y que estaba arrestado por robo a mano armada. Mary Fora Bell dijo haber sido víctima de abuso sexual y que su madre la obligaba desde los 4 años a intervenir en actos sexuales con sus clientes, además de maltratarla desde el mismo día que nació. Incluso hubo personas que dijeron que Betty, su madre, intentó deshacerse de ella varias veces, después de nacer, con caídas accidentales e incluso con pastillas. Mary, con rasgos andróginos, un rostro angelical y una gran dureza en la mirada, torturaba a perros y gatos de su barrio como respuesta a esa cruel infancia. La liberaron de Ashcan Grange con 23 años, en el año 1980, después de 12 años de encierro. Y trabajó en varios sitios, incluso en un comedor escolar. Le concedieron un nuevo nombre para asegurarle el anonimato, a ella y a su hija, que nació en 1984. Niña que no supo el pasado de su madre hasta que los periodistas localizaron dónde vivía y tuvieron que huir de allí cubiertas con sábanas en la cabeza. La identidad de la niña fue preservada hasta que cumplió los 18 años y acabó ganando una batalla legal para obtener su anonimato y el de su hija para toda la vida,
el 21 de mayo de 2003. Hoy por hoy, en Gran Bretaña, las órdenes judiciales que protegen la identidad de un convicto se conocen como una orden Mary Bell. John Venables, nacido el 13 de agosto, y Robert Townsend, del 23 de agosto de 1982, ambos de 10 años, secuestraron y asesinaron a un niño de casi 3 años, James Patrick Bolge, de Boulogne, cerca de Liverpool, Reino Unido. Patrick estaba con su madre en el centro comercial New Western cuando desapareció el 12 de febrero de 1993, apareciendo 2 días después, el 14 de febrero, en una vía ferroviaria cerca de Welton. Las cámaras de seguridad del centro comercial grabaron a 2 niños que no habían asistido al colegio, algo común en ellos, mientras robaban caramelos, un bote de pintura azul para maquetas, un muñeco troll y unas baterías. Miraban a niños de forma distraída. Después dijeron que su intención era raptar a un niño para tirarlos sobre un coche y provocar un accidente. Denise, la madre, al estar en la carnicería, se dio cuenta enseguida de que su hijo James no estaba. Eran las 15:40 de la tarde. Lo que había ocurrido es que mientras el pequeño estaba en la puerta de la tienda, los otros 2 niños se le acercaron y se lo llevaron de la mano, mientras le hablaban, tal y como se grabó con las cámaras del centro comercial a las 15:42. Caminaron unos kilómetros por Liverpool hasta llegar al canal Leeds and Liverpool, y allí lo arrojaron de cabeza, por lo que su cara se llenó de heridas y no paraba de llorar. Las personas que pasaban por allí creían que los 3 eran hermanos, por lo que no les prestaron la menor atención. Después fueron a una tienda de animales, donde los echaron, para después llegar a un tramo ferroviario cerca de una estación abandonada, donde lo torturaron, lo golpearon, le dieron patadas, le tiraron pintura azul para maquetas en los ojos, le tiraron piedras, le metieron pilas por la boca, para finalmente tirarle una barra metálica de 10 kilos, provocándole diversas fracturas craneales. Desnudaron al pequeño y lo dejaron tendido en la vía, cubriendo su cabeza con basura, y no se fueron hasta que no lo arrolló un tren. Pudieron dar con ellos, ya que una mujer vio el vídeo del centro comercial por la televisión y reconoció a John Venables y sabía que ese día no había asistido al colegio. Así que se lo comunicó a la policía y los arrestaron. En las pruebas forenses vieron que los 2 niños tenían sangre en sus zapatillas, coincidiendo con la del pequeño, y en su ropa la misma pintura azul que encontraron en el niño. Además de que unas heridas de la mejilla de James encajaban con una parte de la zapatilla de Robert Townsend. El 20 de febrero de 1993 fueron acusados por el asesinato de James Bolge, quedando bajo custodia policial hasta ser sentenciados a detención indefinida, convirtiéndose en los asesinos acusados más jóvenes del siglo XX, condenándolos a pena de cárcel hasta los 18 años. En junio de 2001, al llegar a la mayoría de edad, los liberaron, a pesar de que mucha gente protestó en las calles. 300 personas formando un movimiento llamado Justice for James, Justicia para James, además de los padres de James Patrick Bolge. A John Venables lo condenaron después 2 veces más por posesión y distribución de pornografía infantil, en el 2010, estando preso durante 3 años, y en el 2017, James Bolge está enterrado en Liverpool, en el cementerio de Kirkdale. Jessie Hadren Pomeroy nació en Charlestown, Massachusetts, el 29 de noviembre de 1859. Vivía con su hermano Charles, 2 años mayor que él, y con sus padres, Roatean y Thomas, que era un alcohólico que por cualquier motivo y para desahogarse, golpeaba a sus hijos hasta mansarse. Al final, a Jessie empezó a llamarle la atención
y gustarle el dolor. Era un niño muy grande para su edad, con un ojo sin pupila y el iris tan claro que le daba un aspecto pavoroso, y rasgos en general poco favorecedores, por lo que tenía una apariencia que atemorizaba. De pequeño, otros niños agresivos lo molestaban y agredían, y él acabó torturando a los animales hasta el punto de matar a 2 canarios de su madre. En diciembre de 1871 se encontró en una cabaña abandonada, colgado por las manos, a William Payne, un niño de 4 años, con toda la espalda llena de heridas y magulladuras, aunque no supo denunciar quién se lo había hecho. 2 meses más tarde, en febrero de 1872, se encontró a un niño de 7 años, Tracy Hayden, al que ató y torturó, y le partió los dientes y la nariz. A raíz de este ataque, la policía solo pudo saber que el delincuente era un niño con pelo castaño. En abril de 1872, agredió a Robert Meyer, de 8 años, al que engañó diciéndole que lo iba a llevar al circo. Lo desnudó y lo azotó, mientras lo obligaba a blasfemar. A partir de ahí le pusieron un apodo al chico que se dedicaba a torturar a los demás niños, el sádico bribón. 3 meses después, a mediados de julio, volvió a atacar a un niño de 7 años, al que dio una cruel paliza. Hasta la policía llegó a ofrecer una recompensa para quien ayudara a apresarlo. Y la madre de Jassy, que posiblemente sospechara algo de su hijo, al que jamás descubrió, hizo que la familia se mudase al sur de Boston. Pero todo continuó igual. Su siguiente víctima fue George Gatt, al que engañó preguntándole una dirección y lo acabó atando desnudo, golpeándole fuertemente con un cinturón. Lo arañó, le clavó agujas en su cuerpo, le mordió las mejillas y al ver que no le podía clavar una aguja en el ojo, pues se puso en posición fetal, le mordió las nalgas y se marchó. La siguiente víctima fue Jerry Austin, de 6 años, al que además de darle una paliza, le apuñaló en brazos y hombros con su navaja. Y por suerte, al oír acercarse a personas, no le hizo mucho más. Poco después, atacó a Joseph Kennedy, a quien obligó a rezar y al mismo tiempo blasfemar mientras lo golpeaba. Lo llevó a la orilla del mar, le hizo un gran corte en la cara y le echó agua salada. En una estación de tren, engañó a un niño de 5 años, Robert Gould, en que le iba a enseñar unos soldados, pero por suerte, cuando lo estaba intimidando con la navaja en el cuello, se dio cuenta de que lo estaban mirando unos ferroviarios, por lo que huyó. Esta vez se pudieron dar más pistas del agresor. Era un chico de pelo castaño que tenía un ojo blanco. En una ocasión, en septiembre de 1872, la policía fue con Joseph Kennedy al colegio de Jassy, pero no lo pudo identificar. Por suerte, cuando aún estaba declarando en la comisaría, Jassy Pomeroy pasó por los alrededores de la zona y al verlo tan de cerca lo reconoció enseguida. Por lo que enseguida lo arrestaron, pero él, a pesar del rígido interrogatorio, sin perder la calma, juró ser inocente. Pero al final, al verse en la celda y habiéndole dicho que iba a estar encerrado durante 100 años, Jassy confesó la verdad. Más tarde, todas las víctimas lo identificaron y a la pregunta de por qué lo hizo, tan solo dijo: «No pude evitarlo». Lo internaron en el reformatorio Lyman School, en Westboro, Massachusetts, hasta los 18 años. Su madre no dejó de luchar por la liberación de su hijo, mientras él se convirtió en un recluso ejemplar, por lo que poco después de 1 año, a los 15 meses, el Comité de Libertad Condicional aprobó su salida. A los 14 años, Jassy Pomeroy salió en libertad condicional en febrero de 1874. Su madre, que tenía una tienda de confección, y su hermano, que vendía periódicos, lo colocaron para trabajar en una fábrica, pues prometieron vigilarlo y hacerse cargo de él. Pero el 18 de marzo de 1874 entró a la tienda Katie Coran
una niña de 10 años preguntando por si se había dejado un cuaderno, a lo que Jessie le dijo que estaba en el sótano. Ella lo acompañó sin temor alguno y él rápidamente la decapitó con su navaja. Después, se lavó y volvió al mostrador de la tienda, como si no hubiera pasado nada. Dejó a la niña sin vida en ese mismo sitio. Y cuando la madre de Katie empezó a buscar, alguien le dijo que se la habían llevado en un tren, por lo que pensaron que había sido un secuestro, y así quedó el caso. Cuando tiempo después la niña fue descubierta, su estado de putrefacción ya estaba muy avanzado. Más tarde se llevó a Horace Mellen, de 4 años, a una pastelería y salieron los dos comiendo dulces. Fueron hacia una zona llena de cenagales y charcos, pues le contó que le iba a enseñar un barco de vapor. Jessie le agredió con un cuchillo en los ojos, los brazos, las manos, el tórax y grandes heridas en los genitales. El 24 de abril de 1874, unos niños que jugaban en la playa vieron el cuerpo y avisaron a unos cazadores que habían por allí. Enseguida recelaron de Jessie, pues mucha gente los había visto caminar a los dos cuando se llevó al niño a las afueras. Lo fueron a buscar a su casa y, a pesar de las quejas de su madre, lo arrestaron. A Jessie se le negó un abogado y a partir de ese momento su madre tuvo que vender la tienda porque la relegaron. Y entonces, cuando el nuevo dueño hizo unas reformas, es cuando encontraron el cadáver ya corrompido de la pequeña, tirado sobre un montón de cenizas. Por lo que a Jessie Pomeroy no le quedó otra que aceptar su culpabilidad. El 10 de diciembre de 1874 fue declarado culpable y sentenciado en la horca. Pero ningún dirigente fue capaz de firmar la sentencia, por ser muy complejo ejecutar a un chico de tan solo 14 años. Por lo que por fin, el 7 de septiembre de 1876, el gobernador Alexander Rice decidió darle un castigo ejemplar sin que fuera la pena capital, y le impuso una cadena perpetua que debía cumplir en solitario en la prisión de Charlestown. De modo que la única persona que lo visitó hasta su muerte fue su madre. En la prisión no dejó nunca de leer y estudiar. Aprendió idiomas, incluido el hebreo y el alemán casi perfecto. Creó poesía y hasta estudió varios libros de derecho para poder componer retos legales y reducir su condena, algo que nunca consiguió. Incluso tuvo varios intentos de fuga, como cuando intentó desviar una tubería de gas contra la puerta de su celda. A lo largo de los años, en 1917, le dejaron juntarse con los demás presos de la cárcel. Y años después, debido a su mala salud, lo llevaron a un hospicio para asesinos perturbados, donde pasó sus últimos años sufriendo y plagado de enfermedades, para finalmente fallecer el 29 de septiembre de 1932. Aunque pidió ser incinerado y que esparcieran sus cenizas, las enterraron entre las tumbas de su madre y su hermano. Nunca llegó a arrepentirse por ninguno de sus actos ni a sentir remordimiento. Si les ha gustado, por favor, accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido, compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.